Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, recurrimos a su santa y divina presencia, Señor. Oramos a usted a través de Jesucristo, guiado por medio de su Santo Espíritu. Señor, oramos por este culto. Pedimos, Señor, que su palabra produzca vida, que su palabra nos exhorte, nos dé ánimo, nos dé fuerza, nos alimente para proseguir nuestro peregrinaje por esta tierra. Oramos, Señor, para que su gloria se haga manifiesta, se siga siendo manifiesta en este culto, que su presencia se haga real. Y que usted hable, Señor, a través de la exposición de su palabra. Cuando su palabra es expuesta fielmente, es Dios hablando a su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo abrí en la epístola a los Hebreos. Esta epístola es una epístola en la cual no se conoce la autoría. No se conoce al autor físico humano de esta epístola. Sin embargo, eso no nos debe obstaculizar en nuestro estudio de las Escrituras, independiente de quién haya sido el autor. Algunos postulan que fue Bernabé, otros dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo, Priscila, y ahí van las postulaciones. Independiente del autor físico, quien es el autor espiritual y quien inspira al autor de Hebreo es Dios. Amén. Entonces, esta epístola es parte de la palabra de Dios, de la Biblia Sagrada. No importa tanto quién es el autor humano, lo que importa que es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y los autores comentaristas bíblicos dicen que esta epístola fue escrita aproximadamente el 60 después de Cristo, por diversos motivos que hablan. El autor describe ahí en el libro de Hebreo, hace mucho énfasis en cuanto al sacrificio que se hacía en el templo, por lo cual dicen que esta epístola se escribió antes de la caída de Jerusalén en el 70. El auditorio, los destinatarios, eran judíos. Y eran judíos que estaban fuera de Palestina. Judíos que estaban fuera de Palestina. Y el contexto de estos judíos era la persecución. Estaban siendo perseguidos. Tampoco se sabe específicamente por quién. Si era por Nerón, si era por una expulsión de los romanos. No se sabe de quién. Pero sí estaban, lo que sí se tiene claro es que estaban siendo perseguidos. Estaban bajo persecución. Y el propósito de este libro de Hebreos es el siguiente. Es Dios, a través del autor de Hebreo, exhorta a sus lectores a no retroceder y a estar firmes en su fe y a estar firmes en su fe en Dios y en sus pruebas. Entonces el propósito de este libro es exhortar a esos judíos que estaban fuera de Palestina para que fuesen cristianos maduros, equilibrados, fuertes espiritualmente
y no regulasen, no echaren pies atrás de su fe por causa de las pruebas, las persecuciones. Entonces, ese es el contexto del libro de Hebreo. Y dentro de ese contexto se encuentra el pasaje que acabamos de leer, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y el autor comienza aquí, este versículo 25, dando una instrucción, dando un mandato. Y ese mandato dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hasta ahí. Algunas personas en el tiempo en el cual se escribe esta carta, en los primeros siglos de la era cristiana, ya habían dejado de congregarse, ya habían dejado la práctica de asistir a reuniones públicas, ya habían dejado las reuniones congregacionales. Las causas, dicen los comentaristas bíblicos, son diversas. Muchas causas podrían ser la soberbia del hombre, la soberbia del ser humano, el orgullo, la inmadurez, la negligencia, la falta de reverencia a Dios y un sinnúmero de causas. Sin embargo, una de las causas que más se adecúa al contexto del libro de Hebreo es la persecución. La persecución. Probablemente estos creyentes habían dejado o estaban dejando de congregarse por causa de la persecución. Una de las causas, y la causa más cercana al contexto, la persecución. Interesante que en nuestra versión dice no dejando de congregarnos. Otras versiones dicen no abandonando las reuniones. Entonces la idea de este texto, no dejando de congregarnos, es un abandono de la comunión con los santos. Nótese aquí, el texto griego que aquí se utiliza, el verbo griego que aquí se utiliza es enkataleipo. Está conjugado de otra forma, pero es lo mismo, el mismo término que se ocupa para describir cuando Jesús dice en la cruz: Eli, 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 lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Ese mismo término está conjugado aquí. Cuando dice abandonar, es dejar. Y nótese que el texto aquí no habla hacia las personas que por alguna causa un día dejan de asistir a la iglesia. Por un accidente, porque tuvieron que hacer algo específico, que debían dejar de asistir a la iglesia. No habla de eso. No habla de un creyente genuino, verdadero, que asiste a la iglesia y por ABC motivo una vez falta. No está hablando de eso. El texto no se refiere a eso. El texto se refiere a personas que tienen por costumbre, o sea, práctica. Personas que no asisten regularmente a los cultos. Personas que no se congregan regularmente. Personas que infringen este mandato, es un imperativo, no dejando de congregarnos. Imperativo. Como algunos tienen por costumbre, por práctica de vida. Se caracterizan por no congregarse. Y aquí, dentro de este marco, contexto, caben dos tipos de grupos o dos tipos de personas
hoy en día, en la actualidad. Hay un grupo de personas que en nuestro contexto, en nuestra realidad, que no se congregan. ¿Por qué causa? Porque no encuentran una iglesia bíblica. Porque no encuentran una iglesia saludable. Y es mejor no asistir a una iglesia que asistir a una secta. Y eso es aceptable. Es correcto no asistir a una secta. Dejar de congregarse. Ahora, ¿cuál es la indicación para ese tipo de personas? Si usted se dejó de congregar porque en el lugar que se congregaba no se predicaba la palabra de Dios y es mejor apartarse de ese lugar, en ese momento que usted está apartado, dedíquelo para orar, ayunar, estudiar las Escrituras. Con un solo propósito, orando, ¿en qué dirección? Que Dios le provea una iglesia saludable. Porque el modelo de estar solo, no es el modelo de Dios. La Biblia dice lo siguiente, que la iglesia es un cuerpo compuesto por diversos miembros. Ahora, ¿cuándo usted ha visto un pie caminando solo? Sin una pierna. ¿Cuándo ha visto las piernas moverse sin el tronco? ¿Cuándo ha visto la mano moverse sin el brazo? Nunca. Nunca se desligan. Y yo necesito tanto de la mano como del pie. Todo unido. Todo. Por eso no es recomendable estar solo. Entonces, para aquellas personas que han salido de iglesias que no son saludables, están buscando una iglesia y aún no encuentran, es un momento en el cual ellos se deben dedicar al estudio de la palabra de Dios, al ayuno y a la oración con la dirección de que Dios les provea una iglesia saludable. Saludable. Y para esas personas que están en busca de una iglesia saludable, Paul Washer dice lo siguiente: no busque la iglesia más cercana a su casa, busque una iglesia bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que están buscando una iglesia bíblica, saludable. Y a veces, y con todo el tema de las redes sociales, a veces se oye por allá, en tal lugar. Ah, pero me queda muy lejos. Ah, pero que está distante. Ah, pero que no puedo, es la distancia, yo vivo acá, tengo que... Mi hermano, no busque una iglesia cerca de su casa, busque una iglesia cerca de la Biblia. Cerca de la palabra de Dios, independiente de donde esté. Usted comienza a orar. Si no encuentra una iglesia en su ciudad, comienza a orar a Dios. Y si Dios le muestra una iglesia en otra ciudad, comienza a orar. Tal vez la voluntad de Dios es que usted se cambie de ciudad y que Dios provea los recursos para sustentarle y proveerle en su nueva vida. A mí me produce una cierta repulsión cuando personas ponen obstáculos para asistir a una iglesia bíblica. Ay, que la distancia, que está en otra ciudad. Mi hermano, yo y con algunos miembros de aquí que son testigos y también asistíamos. Hermano, nosotros viajábamos desde Chile a Brasil para asistir a una iglesia bíblica. Desde Casablanca, la quinta región, Valparaíso, a Franca, São Paulo, Brasil. Yo estaba, mientras estudiaba, yo sacaba cuentas. ¿Sabe cuántas horas aproximadamente nos demorábamos, invertíamos en tiempo? 15 horas. 15 horas. Todo un día. La mitad de un día. Salíamos mañana, llegábamos de noche. 15 horas. Obviamente que no íbamos y volvíamos al otro día, sino que dejábamos tiempo
pasábamos semanas y meses allá. Y así lo hicimos por varios tiempos, por un periodo determinado. Por lo menos eran 2, 3 viajes al año para compartir con hermanos, con una iglesia bíblica. Y el viaje duraba aproximadamente 15 horas. 15 horas. Si es que no se retrasaban los vuelos, porque en ocasiones no ocurrió, nos desconfiguró todo y se demoró mucho más. 15 horas, mi hermano. Invertíamos dinero, invertíamos tiempo, dejábamos familia y teníamos la disposición, si era la voluntad de Dios, irnos para allá. Dios dijo lo contrario. Estamos aquí. Ahora, por eso es que personas que a veces ponen obstáculos están dentro del mismo país a veces. Están dentro a veces de la misma región. O sea, a lo mejor no puede tener los recursos. Ore para que Dios provea los recursos. Es para congregarse, de su salud espiritual que se trata. Es para tener comunión entre los hermanos. Entonces, no busque una iglesia cerca de su casa. Busque una iglesia cerca de la Biblia. Busque una iglesia bíblica. Una iglesia que predique sobre el Evangelio de Cristo. Que predique sobre la cruz. Que predique sobre la ira de Dios, los atributos de Dios. Que predique sobre el amor de Dios. Una iglesia que se conforme a la palabra de Dios. Segundo, tenemos otro tipo de personas, otro grupo que también caben en esto. Y este grupo se asemeja más al bíblico, a lo que se hace mención aquí. Porque aquí habla de algunos que dejaron de congregarse, tienen costumbre no asistir a la iglesia. Nótese aquí, el escritor de Hebreos está hablando de los desiglesiados. Personas que dicen que no necesitan congregarse. Personas que dicen están en contra de la iglesia establecida. Y ese tipo de personas dicen, no, que no es necesario que tenga un pastor. No, es que no es necesario asistir a una iglesia. Yo puedo tener mi comunión directa con Dios. Yo me quedo solo en mi casa. Personas que están en contra de la iglesia establecida. Desiglesiados. Personas que son verdaderamente revolucionarios. Y personas que están causando un mal para la iglesia de Cristo. Mi hermano, no existe creyente solo. Un cuerpo, dice la Escritura, somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y ese es el mayor problema que enfrenta la iglesia hoy en día. El problema de esas personas desiglesiadas. El problema de esas personas que promueven que usted no necesita congregarse. Que enseñan que usted no necesita asistir a una iglesia instituida. Personas que enseñan que la iglesia no tiene que tener personalidad jurídica, que la iglesia no tiene que ser una infraestructura, un templo, que no tiene que tener nombre, mi hermano. Son tonteras. Son tonteras. Estamos aquí, estamos en el mundo. No somos del mundo, pero debemos someter a ciertas reglas del mundo. No hay nada malo que la iglesia tenga una personalidad jurídica. No hay nada malo que la iglesia tenga una denominación que coloque un nombre. No hay nada malo que la iglesia tenga un templo para reunirse, adorar a Dios. ¿Qué hay de malo en eso? Sin embargo, ese movimiento de desiglesiados promueve eso. Tal vez aquí en Chile no sea tan fuerte. Sin embargo, todo movimiento extranjero termina llegando aquí. Nosotros conocemos el contexto de Brasil. Hay muchos desiglesiados. Allá se enseña eso. Entonces, cuidado con aquel movimiento de desiglesiados que están en contra de la iglesia ya establecida. Que dicen que la iglesia no es necesario reunirse. Que ellos pueden servir a Dios en una relación personal. Ellos y Dios, nadie más.
Sin embargo, la Biblia nos manda y dice, y la Biblia dice de ese tipo, aquí está hablando de ese tipo de personas, y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes son esos que tienen por costumbre? Desiglesiados. Personas que están en contra de la iglesia como institución. Tienen costumbre, habla personas que no se congregan. Y no se congregan no porque no tengan una iglesia saludable, sino que al contrario, pueden tener iglesias saludables, pero van a salir de esas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos dicen que este es un sistema religioso creado por hombres. Entonces no. Y no hay ningún orden en ese tipo de personas. Cuidado con eso. Es muy peligroso. Y a lo mejor hay personas que no son parte de esos grupos, que no promueven eso, pero viven eso. Viven como desiglesiados, que no se congregan. Dicen, soy cristiano, ¿pero a qué iglesia asiste? No, yo no me congrego. ¿Por qué? No, porque es invención de hombre, religión. No, yo es mi relación directa con Dios. Eso es antibíblico. Eso es antidios. ¿Y por qué causa hacían eso? Irreverencia. ¿Por qué causa? Negligencia. ¿Y cuántos cristianos no dejan de congregarse por negligencia? ¿Cuántos creyentes no dejan de congregarse por falta de reverencia? ¿Y cuántas personas no dejan de congregarse? Es que no me congrego porque el pastor hace este ritual de esta forma. La liturgia de la iglesia no me gusta, no me congrego. Ahí, no voy a la iglesia, no me gusta la liturgia. No me gustan los asientos de la iglesia. No me gusta el color de la pintura. Que no me gusta el color del techo. Que no me gusta la infraestructura. Mi hermano, ¿cuánta gente no deja de congregarse por cosas absurdas? Por cosas de niños. Son niños mimados. Y personas que no asisten regularmente a los cultos también caben de esto. También es para ellos esta palabra. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos. También es una exhortación, un llamado, un mandato para nosotros. El cuidar de congregarnos. Estar alerta, asistir a los cultos, asistir a las prácticas congregacionales, evangelismo, vigilia, oración, culto, discipulado, asistir a esas cosas, asistir a aquellas actividades. Tal vez usted esté así como esos judíos que no se estaban congregando. Tienen costumbre de no congregarse. Con costumbre a no participar en las actividades corporativas de la iglesia. ¿Y cuántos creyentes no viven así? La vida de ellos es de esa forma. Ahí, algunos. Asiste una vez, falta 3 meses. Asiste, aparece de nuevo una vez, falta 6 meses. Inconstante. Sin embargo, el texto que acabábamos de leer al iniciar el culto en el libro de Hechos dice que ellos se reunían todos los días. Todos los días. ¿Quieren ser iglesia bíblica, mi hermano? Reúnase todo el tiempo que pueda en las actividades de la iglesia congregacional. La base de esta iglesia Alianza Eterna, es la confesión de fe del Bautista de Londres de 1689. Y esa confesión de fe, como varias otras confesiones, instan y hacen referencia al mandato de congregarse, estar en reuniones corporativas, participar activamente.
¿Sabe por qué causa muchas veces estos mandatos son quebrantados? Por falta de reverencia a Dios. Es que una reunión más, es que la iglesia es mirada como un club social. Si quiero voy, todavía no va a empezar porque depende de mí. La iglesia no se centra en usted, la iglesia se centra en Cristo. Él es el centro del culto. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos simplemente miembros. Cristo. Y personas que son irreverentes al culto de Dios, al congregarse. Porque esa irreverencia implica lo siguiente. Dejan de congregarse. ¿Pero por qué dejan de congregarse? Porque son irreverentes y toman las cosas santas como cosas naturales. Y es por eso que tenemos personas que vienen a los cultos y se colocan a mandar mensajes de texto. Por eso que hay personas que vienen a los cultos y mastican chicle dentro de los cultos. Por eso que hay personas que vienen vestidas de cualquier forma a los cultos. Por eso que hay personas que vienen a los cultos a realizar cualquier otra cosa menos adorar a Dios. Cuidado con eso. Eso no es evangelio. Entonces el autor da este mandato. Congregarse. Congregarse. Segundo, el autor dice, ¿para qué? Él no solo da el mandato, él dice, ¿para qué hay que congregarse? Y él dice lo siguiente, sino exhortándonos. Ahí está la clave. El autor dice, ¿para qué es necesario congregarse? ¿O qué se realiza en la congregación? Exhortación. ¿Y esa exhortación en qué consiste? En animar, en consolar, en alertar, disciplinar, ayudar, etc. Aquí el autor da un parámetro. ¿Para qué? ¿Está viendo por qué es necesario congregarse? ¿Por qué era necesario para aquellos hebreos congregarse? Estaban sufriendo persecución. Entonces era necesario que fuesen a la iglesia para que se exhortasen los unos a los otros, fuesen alentados, fortalecidos. Ese es el propósito por el cual usted está aquí, para adorar a Dios. Y a la vez que es adorado a Dios y expuesta su palabra y comienza a hablar de la palabra con los hermanos, usted es edificado. Usted es animado, usted es fortalecido, usted es restaurado, sus fuerzas son renovadas. Aquí encuentra el alimento, aquí encuentra el descanso, aquí encuentra la salud, aquí encuentra el ánimo, el cual solo no lo va a hallar. Imagínese, está usted en la casa, solo, dice, listo, leo la Biblia, todo aquí. Bien, estudio. ¿Quién va a comentar un comentario diferente al que usted realice de la Escritura? Nadie. A lo mejor a usted se le puede escapar algo que a otro hermano al oír va a rescatar otra cosa y otro hermano otra cosa, otra aplicación y se edifica. ¿Quién va a consolarlo cuando esté triste, abatido, desesperanzado? La Biblia dice que Dios consuela a los humildes. ¿Pero a través de qué? Hermanos. A través de la iglesia. Dios aquí nos llama a exhortar. A exhortarnos mutuamente, a animarnos, a enseñar la palabra de Dios, mencionar la palabra de Dios. En diversas áreas, diversas situaciones, recordar la palabra de Dios. Entonces Dios manda a congregarnos y luego nos dice, ¿para qué?
Ahora, si hay un lugar que no está exhortando la palabra de Dios, animando, consolando, alertando, basado en la Escritura, tal lugar, tales personas no están cumpliendo el rol de iglesia. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Ahora vamos a ver. Dios, aquí a través del escritor de Hebreos, da un mandato, luego dice, ¿para qué? Y finalmente dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Cuál es la causa de estar reunidos aquí? ¿Por qué? El autor continúa y dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Cuál es el día que se acerca? Aquí el autor se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es necesario estar aquí congregándose toda la semana? Porque la venida de Cristo se acerca. Romanos, hablando de este tema, dice que nuestra salvación está más cerca hoy que en aquel momento que creímos. La salvación ya ha pasado. ¿Cuánto tiempo pasó de su conversión? Hoy está más cerca que aquel día la venida de Cristo. ¿Por qué es necesario congregarnos? Porque Cristo va a venir. Y es necesario estar reunidos, edificados, fuertes, esperando la segunda venida de Cristo y anunciando la segunda venida de Cristo. Cristo volverá. La Escritura dice, Pedro, que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo. No, Cristo no va a venir. No, la venida de Cristo no es real. No, esas son invenciones. No es realidad. Sin embargo, el escritor dice que aquel día, dice así, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Cuanto más veis que aquel día se acerca. Estamos viendo las persecuciones, todo. Vea el contexto de nuestra nación. Vea, leyes anti Dios. Vea el surgimiento de ideología de género. Esas ideologías marxistas, socialistas, comunistas. Vea el pecado dentro de la iglesia. Vea guerras, rumores de guerra. Vea las señales. Chile es un país sísmico. Vea cuántos terremotos ya nos hemos experimentado a lo largo de nuestro país. En un periodo de tiempo de 10 años. Estamos viendo que la venida de Cristo está cerca, por lo cual debemos estar congregados, debemos estar unidos, debemos estar edificándonos unos a los otros, alentándonos, ayudándonos, exponiéndonos unos a otros la palabra de Dios, enseñándonos unos a otros, amándonos unos a otros. La iglesia, por eso que es importante aquí. El autor dice el por qué, porque Cristo volverá. Y a medida que la venida de Cristo se acerque, más denso será el ambiente para los cristianos. Las tinieblas se levantarán con más y más poder. Y es por eso que la iglesia debe estar unida. Es por eso que debemos estar exhortándonos, animándonos, ayudándonos. Ese era el contexto de los cristianos que estaban ahí, los judíos. Descrito aquí en el libro de Hebreos. Estaban siendo perseguidos.
Del momento que ellos creyeron hasta ese tiempo que estaban sufriendo persecución, la venida de Cristo estaba más cerca. Entonces estaban siendo perseguidos. Entonces, ¿por qué era necesario que se congregaran? Porque muchos de esos creyentes, su fe estaba vacilando. Su fe estaba decayendo. ¿Y cómo podía ser fortalecida su fe? A través de la exposición de la palabra mediante los hermanos. La comunión en la iglesia. Eran fortalecidos, eran exhortados, eran alentados. Por eso la necesidad de congregarse, mi hermano. Dios sabe que la venida de Cristo está más cerca hoy que en el tiempo de los hebreos. Y por lo cual Él sabe que los creyentes sufren una guerra, batallan una guerra en esta vida. Y que a veces hay derrotas. Y a veces hay momentos en los cuales queremos desistir, abandonar, dejar. Hay momentos en los cuales no estamos creyendo completamente a la palabra de Dios. Hay momentos en los cuales somos débiles, estamos flacos, estamos por el suelo. Y ahí necesitamos de un hermano que diga la palabra de Dios. Un hermano que venga a animarnos conforme a la palabra de Dios. Ahí necesitamos un Tito animándonos. Es por eso que es necesario congregarse. Es necesario congregarse, estar unidos, avanzar juntos. John MacArthur, hablando de este versículo, él dice algo así. Él dice que a medida que la venida de Cristo se acerca, nosotros debemos involucrarnos más y más en la obra de Dios activamente. Más cosas, más actividades, más. En sí, obviamente, no perder el rumbo y enfocarlo solamente en actividades. Eso es claro, nuestro foco, nuestra comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios debe llevarnos a realizar más actividades en la obra de Dios para la gloria de su nombre y el avance de su reino. Es por eso que esto debe motivarnos aquí a evangelizar. La venida de Cristo se acerca. Nosotros estamos viendo entonces más actividades, involucrarnos con evangelismo, involucrarnos con la exposición fiel de la palabra de Dios, involucrarnos con los cultos, involucrarnos con la reunión de oración congregacional. Involucrarnos. Mi hermano, usted no fue llamado para estar ahí sentado de brazos cruzados. Usted no fue llamado para estar ahí de piernas cruzadas. Usted no fue llamado para estar ahí sentado infructíferamente. Usted fue llamada para ser un hombre y una mujer de Dios. Usted fue llamado para ir y predicar el Evangelio. Usted fue llamado para conocer a Dios y hacerlo conocido. Usted fue llamado para ser un santo aquí en la tierra. Usted fue llamado para ser alguien distinto aquí en la tierra, alguien diferente, alguien que levante la bandera del santo evangelio aquí en la tierra, en el lugar en el cual Dios lo tiene. Y muchas veces va a ser difícil. ¿Y dónde usted debe recibir la fuerza? ¿Dónde debe usted ser fortalecido? ¿Dónde debe ser usted animado? En la iglesia, cuando están reunidos los santos congregándose en el culto. Y ahí que opera el Espíritu Santo. Y los creyentes desanimados comienzan a tomar ánimo. Y los desalentados son alentados. Los débiles son fortalecidos. Y así el Espíritu Santo comienza a operar a través de los hermanos. Comienza a congregarse. Comienza a ser alguien activo. Comienza a tener un compromiso, no con los hombres, sino con Dios. En el lugar que usted está,
en la iglesia que usted está, délo todo para la honra y gloria de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios para este día. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.